Hola y bienvenidos a un nuevo video. En el verano de 1998 se descubrió un antiguo círculo de madera que data de hace más de 4000 años a principios de la Edad de Bronce en Home Beach, en la costa norte de Norfolk. Este círculo, conocido como Sea Henge, está situado originalmente en una marisma salada lejos del mar. Fue construido con madera que se estima que fue talada en la primavera de 2049 a.C. Sea Henge estaba estratégicamente ubicado en un área protegida por dunas de arena y marismas. Con el tiempo, una capa de césped cubrió la zona pantanosa, preservando así el círculo de madera de la descomposición. El círculo tenía un diámetro de 6.6 metros y consistía en 55 postes de roble ajustados con precisión, algunos de hasta 3 metros de altura. Se cree que el círculo fue construido por los habitantes de pequeñas comunidades agrícolas que vivían en casas redondas hechas de zarzo y embardunado. El círculo de madera comprendía 55 troncos de roble partidos cuidadosamente dispuestos de una formación circular que medía aproximadamente 7 por 6 metros. Los troncos se partían verticalmente y se colocaban en el lado redondeado, adornado con corteza, mirando hacia afuera, mientras que el lado plano miraba hacia adentro, excepto por un tronco colocado en la dirección opuesta. Solo había una entrada al círculo con un pasaje estrecho en forma de bifurcación en Y frente a esta abertura había otro tronco obstruyendo intencionalmente la visión directa. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. La Piedra de los Lamentos, parte del Muro de los Lamentos de Jerusalén, Israel, es una de las piedras de construcción más grandes jamás utilizadas en la construcción. Con una longitud aproximada de 13.6 metros y un peso estimado de 570 toneladas, se encuentra entre las piedras más pesadas jamás extraídas y colocadas. La Piedra de Oeste forma parte del Muro de los Lamentos, también conocido como el Muro de las Lamentaciones o el Cotel, que se cree que es un remanente del Segundo Templo que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Construida durante el reinado de Herodes el Grande del siglo I a.C., las enormes piedras fueron cortadas, transportadas y ensambladas sin el uso de maquinaria moderna. Hoy en día, los visitantes a menudo colocan oraciones escritas o deseos en las grietas de la pared, creyendo que sus oraciones llegarán a Dios. Cerca de la costa norte de Qatar se encuentra el sitio de los grabados rupestres de Al-Hasasiyah, conocido por su extensa colección de petroglifos grabados en las rocas. Las tallas representan la vida humana, barcos, animales y misteriosos símbolos y marcas que aún no se han descifrado. Con una superficie aproximada de 700 metros de ancho, es la colección de petroglifos más extensas de todo Qatar. El sitio incluye un total de 874 tallas, algunas de las cuales se creen que datan del periodo neolítico. Consisten principalmente en marcas de copas dispuestas en filas, rosetas y formas de estrella, así como tallas figurativas. Los petroglifos también incluyen imágenes de barcos Dhow utilizados en el pasado y que todavía se utilizan hoy en día. El propósito exacto y el significado de las tallas siguen siendo desconocidos. Algunas teorías sugieren que se utilizaban para la navegación, rituales religiosos o como marcadores tribales, pero no hay consenso entre historiadores y arqueólogos. El hecho de que estas tallas hayan sobrevivido durante miles de años se suma a su misterio. Las personas que los crearon y su forma de vida se han perdido en gran medida en la historia. Bracken Cave, ubicada en las afueras del norte de San Antonio de los Estados Unidos, alberga la colonia de murciélagos más grande del mundo. A primera vista nunca sospecharías lo que está sucediendo dentro de esta cueva, pero puede darte pesadillas, al menos para algunos. En el verano, más de 15 millones de murciélagos mexicanos de cola libre pululan alrededor de la cueva. Algunos investigadores afirman que puede haber hasta 500 murciélagos por cada metro cuadrado. Aunque esto pueda sonar aterrador, los murciélagos tienen un lado positivo: ayudan a comer todas las plagas de la zona. Con un permiso especial puedes hacer un tour para visitar a estos fascinantes murciélagos. No hay nada como ver a millones de murciélagos emerger de la oscuridad de la cueva al atardecer para ir a cazar por la noche en el lugar. Luciano Fagiano es un hombre que compró un edificio en Lecce, Italia, con la intención de convertirlo en un restaurante. Sin embargo, uno de los inodoros estaba roto, por lo que decidió cavar un agujero él mismo para arreglarlo. Pero lo que encontró debajo de los baños fueron varios pasillos. Luego encontró artefactos que tenían miles de años de antigüedad. Ahora Lecce es conocida como una ciudad histórica con una rica historia
Pero lo que Luciano encontró más allá de eso fue muy especial. Con la ayuda de sus 2 hijos, comenzó toda una misión de excavación. Finalmente descubrieron un granero romano que una vez se usó para almacenar granos y también otros bienes. Pero también encontraron una capilla franciscana con miles de artefactos y grabados de los caballeros templarios. Aquí tenemos al Homo luzonensis, nuestros parientes cercanos pero no antepasados. El descubrimiento de estos humanoides se realizó en 2019 en la cueva del Callao, en la isla de Luzón, en Filipinas. 13 huesos, incluyendo dientes, huesos de la mano, huesos del pie y un fémur parcial, fueron encontrados y atribuidos a esta nueva especie humanoide. Los fósiles datan de hace aproximadamente 67.000 años, lo cual es relativamente reciente en el contexto de la evolución humana. El Homo luzonensis exhibe rasgos primitivos y sus características físicas son una mezcla de ancestros humanos antiguos y especies humanoides más recientes. El pequeño tamaño de los fósiles sugiere que esta especie pudo haber tenido menos de 4 pies de altura al menos. Algunos expertos sugieren que los humanoides más primitivos de África emigraron, dando lugar a especies de Homo más pequeñas. ¿Alguna vez imaginaste que nuestros antiguos parientes podrían verse así? ¿Te imaginas encontrarte con una especie entera como esta? En la historia bíblica de David y Goliat, el joven pastor David derrotó al guerrero gigante Goliat usando una honda y una piedra. Era un arma simple que consistía en un trozo de cuerda o cuero con una bolsa en el centro para sostener el proyectil. Al balancearlo y soltar el extremo, el proyectil podría ser lanzado a gran velocidad hacia el objetivo. Pero, ¿y si te dijéramos que este objeto bíblico puede haber sido encontrado? Una antigua honda griega que data de hace 2200 años fue descubierta cerca de la ciudad de Yamné en Israel. Medía 4.4 centímetros de largo y presentaba una inscripción griega que se puede traducir como Victoria a Heracles y Aurón. La presencia de esta inscripción llevó a especular que el arma podría haber sido utilizada como una forma de guerra psicológica contra los enemigos. Estos eran proyectiles especialmente diseñados que se utilizaban para mejorar su precisión y efectividad. A menudo hechos de piedra o plomo, estaban marcados con el nombre del comandante, insultos al enemigo o palabras de aliento. La aguja de Cleopatra es un antiguo obelisco egipcio que fue presentado al gobierno británico por el entonces gobernante de Egipto, Mohammed Ali Pasha, en 1819. El obelisco fue transportado a Londres y erigido a orillas del río Támesis en 1878, donde sigue en pie hasta el día de hoy. Luego se colocó una cápsula del tiempo en su pedestal. La cápsula estaba hecha de plomo y contenía objetos destinados a proporcionar información sobre el momento en que se erigió el obelisco, así como la cultura y la sociedad de esa época. Entre los objetos de la cápsula del tiempo había un conjunto de 12 fotografías de las mujeres más bellas de la época, una caja de horquillas, una caja de cigarros, un conjunto de pesas imperiales, un biberón de bebé, un juego completo de monedas británicas contemporáneas y una guía ferroviaria. La cápsula del tiempo estaba destinada a ser abierta en 1978, 100 años después de que se colocara en el pedestal de la aguja de Cleopatra. Sin embargo, debido a las preocupaciones sobre la seguridad del obelisco y la dificultad de acceder al pedestal, la cápsula se abrió en 2018. El obelisco inacabado de Asuán, Egipto, es un obelisco antiguo más grande conocido, a pesar de que nunca se completó. Situado en una antigua cantera de granito al sur de Asuán, permanece en su posición original rodeado de restos de otras actividades extractivas. El obelisco fue tallado en granito rosa de Asuán, un material muy duradero apreciado por los antiguos egipcios. Si se hubiera completado, el obelisco habría tenido unos 42 metros de altura y pesado aproximadamente 1.200 toneladas. Los trabajos en el obelisco fueron abandonados debido a una grieta en el granito que causó un defecto estructural. El obelisco permanece en su estado inacabado con marcas de herramientas y líneas de color ocre aún visibles, lo que ofrece una visión de las técnicas utilizadas por los trabajadores antiguos. En lo profundo de la necrópolis tebana, en la orilla occidental del Nilo, se encuentra una antigua tumba que se asemeja sorprendentemente a la mítica tumba de Osiris. Este sitio se remonta al Imperio Nuevo de Egipto, una época importante desde el siglo XVI a.C. hasta el siglo XI a.C. Durante este periodo, bajo el reinado de las dinastías XVIII, XIX y XX, este terreno sagrado sirvió como lugar de descanso final para individuos de los más altos rangos, incluidos sacerdotes y funcionarios. La tumba de Osiris probablemente se remonta a la dinastía 25-26 de Egipto. Según la mitología egipcia, Osiris se ahogó en el Nilo. En algunas versiones del mito fue desmembrado en 14 pedazos por su hermano Set,
el dios de las tormentas, el caos, la violencia y los extranjeros. Durante 12 días su cuerpo fue restaurado y llevado a su lugar de descanso final en la tumba, donde resucitó brevemente. Este complejo funerario, que cuenta con una imagen de Osiris y otras cámaras, da vida a una de las leyendas más antiguas de todo el imperio egipcio. La bruja de Catskill se refiere a un misterioso artefacto descubierto por 2 excursionistas en la montaña Catskill en Nueva York. Este artefacto, una estatua tallada a mano con 6 clavos oxidados en los ojos y una cuerda alrededor del cuello, fue encontrado en una pequeña cueva. A pesar de algunas dudas, los excursionistas decidieron llevarse la estatua con ellos. Más tarde ganó la atención del público después de ser comprado por Greg y Dana Netqueer, investigadores paranormales que lo incluyeron en su museo itinerante de lo paranormal y oculto. Los Netqueer han informado de varios incidentes sobrenaturales asociados con el artefacto, lo que lo ha llevado a ser conocido como un objeto potencialmente poseído. Estos incidentes han dado lugar a una mayor investigación sobre el origen de la estatua y la naturaleza de los fenómenos que la rodean. Los wallabies son marsupiales que aparecen canguros y generalmente se encuentran en Australia y en Tasmania. Lo que no tiene sentido es que la población de wallabies salvajes se encontró misteriosamente en la isla de Man, en medio del mar de Irlanda. Aquí los wallabies no tienen depredadores naturales y pueden comer en paz y tranquilidad y llenar sus estómagos con hierba. En el pasado esta población extraña y fuera de lugar se quedó en el norte de la isla, pero recientemente han comenzado a encontrarse en el sur. La pregunta es, ¿cómo terminaron en esta isla? Una teoría popular culpa el escape de un par de wallabies de un parque de vida silvestre cercano en la década de 1970. Y otra teoría dice que alguien puso 2 wallabies en esta isla. El Homo habilis fue descubierto por primera vez en 1960 por Mary Louise Leakey en el desfiladero de Old Dubai en Tanzania. Los Leakey encontraron herramientas de piedra asociadas con los fósiles, lo que los llevó a designar esta especie como el primer ancestro humano en usar herramientas. El Homo habilis, que significa hombre hábil o hombre diestro, es una especie humanoide primitiva que vivió hace aproximadamente entre 2 a 1.4 millones de años. Tenían un volumen cerebral más grande en comparación con los humanoides anteriores, con un volumen cerebral promedio aproximadamente de 650 centímetros cúbicos. Su cara era menos saliente y sus dientes eran más pequeños en comparación con humanoides anteriores como el Australopithecus, del que hablaremos más adelante. El Homo habilis también es conocido por su asociación con las herramientas de piedra. Se descubrieron herramientas de piedra en el desfiladero de Old Dubai y otros sitios. Sugiere que esta especie era capaz de fabricar y utilizar herramientas de piedra sencillas para diversas tareas, como cortar y procesar carne. En 2022, una mandíbula encontrada en el sitio de investigación de Ledi Geraru en Etiopía fue identificada como posiblemente un espécimen más antiguo conocido atribuido al Homo habilis. Este espécimen, datado de unos 2.8 millones de años, exhibe una mezcla de características primitivas y cierra la brecha entre el Australopithecus y las especies posteriores de Homo. El Argo fue un barco legendario de la mitología griega que jugó un papel importante en la historia de Jason y los argonautas. Lleva el nombre del constructor Argus. La historia de Argo gira en torno a Jason, un héroe encargado de obtener el vellocino de oro de la lejana tierra de Cólquida. Para llevar a cabo esta tarea, Jason reunió a un grupo de héroes hábiles y aventureros conocidos como los Argonautas. Se embarcaron en un viaje a bordo del Argo, que se convirtió en su medio de transporte y en un elemento central de su búsqueda. El barco fue creado por Argos, el hijo del dios Arrestor, bajo la guía de la diosa Atenea. Fue construido con madera del bosque sagrado de Dodona y poseía cualidades excepcionales como la velocidad y la durabilidad. Esta gran embarcación contaba con múltiples remos de remo y un solo mástil con una gran vela cuadrada. Tenía un mascarón de proa distintivo en la proa, a menudo representado como una cabeza de carnero, y en la popa estaba adornado con una escultura de la diosa Hera. La tripulación estaba formada por los Argonautas, un grupo de individuos heroicos elegidos por Jason para acompañarlo. Entre los argonautas más famosos estaban Heracles, Hércules, Orfeo, Castor y Pólux, los Dioscuroi y muchos otros. En 2017, los restauradores de una estatua de Jesucristo en el siglo XVIII en la ciudad de Sotillo de la Ribera, España, descubrieron un documento oculto. El documento fue escrito por Joaquín Mínguez, capellán de la Catedral de Burgo de Osma en ese momento. Este documento, una nota manuscrita, fue cuidadosamente colocada en la sección ahuecada de las nalgas de la estatua.
Si bien no es una cápsula del tiempo tradicional, cumplió un propósito similar al preservar una instantánea de la hora en que fue escrita. La nota estaba fechada en 1777, por lo que tenía más de 200 años cuando se encontró. Contenía información detallada sobre este periodo, incluidos datos políticos, religiosos y sociales. Joaquín escribió sobre enfermedades comunes, juegos populares y asuntos agrícolas. Mencionó que el tifus y la malaria eran enfermedades comunes en este momento y que los juegos de carta y pelota eran pasatiempos comunes. El capellán también describió la estatua en sí, señalando que fue hecha por Manuel Val, un hombre que creó otras estatuas de madera para iglesias en la región. El documento proporcionó un relato detallado de la vida española del siglo XVIII y el sueño de Joaquín se hizo realidad cuando el documento fue descubierto durante la restauración de la estatua. En la Polonia posmedieval, la gente creía que las almas de aquellos que morían prematuramente, por ejemplo debido a epidemias o antes de ser bautizados, podrían ser susceptibles a fuerzas sobrenaturales. Para evitar que estas fuerzas se manifestaran, se tomaron medidas especiales en sus funerales. En julio de 2023, los arqueólogos encontraron algo único en un cementerio del siglo XVII cerca del pueblo de Pień en Polonia. Descubrieron los restos de un niño cuyo sexo se desconoce, enterrado de una manera característica del estilo antivampiro de la época. El niño fue enterrado boca abajo con un candado colocado cerca de sus pies. Este descubrimiento siguió a una excavación similar en 2022, donde se encontró el cuerpo de una joven enterrada con un candado, esta vez cerca del dedo del pie. El propósito de estas medidas era evitar que los vampiros u otras criaturas no muertas despertaran. Estos enterramientos especiales se remontan a principios de la Edad Media y se han encontrado en varias regiones como Eslovaquia, Hungría, Austria y Rumania. Gornaya Soria, también conocida como Soria de montaña, es una región en el sur de Siberia, Rusia, al este de las montañas de Altai. Conocida por su belleza natural, la zona a veces se conoce como la Suiza siberiana. Las formaciones rocosas conocidas como los megalitos de Gornaya Soria se encuentran en el monte Kuilyun, que se eleva a 1203 metros. Los informes sugieren que algunos de los bloques de piedra más grandes de este complejo megalítico pesan entre 3.000 y 4.000 toneladas. Sin embargo, no está claro si estas estructuras son artificiales o formaciones naturales. El descubrimiento de estos megalitos ha despertado interés y ha planteado preguntas sobre la historia y las capacidades de las civilizaciones antiguas. Algunos investigadores creen que estos megalitos desafían nuestra comprensión de las habilidades humanas en la antigüedad y pueden apuntar a la existencia de civilizaciones perdidas. Los cráneos neolíticos de Jericó son una colección de cráneos humanos cubiertos por capas de yeso. Estos cráneos fueron descubiertos durante las excavaciones arqueológicas en el sitio de Tel es-Sultán, cerca de la actual ciudad de Cisjordania de Jericó. Se estima que tienen unos 9.500 años de antigüedad, lo que los convierte en uno de los ejemplos más antiguos de cráneos enyesados jamás encontrados. Los cráneos enyesados formaban parte de las prácticas funerarias del pueblo de Jericó, que datan de alrededor del 850 a.C. al 4300 a.C. Los cráneos se preparaban cuidadosamente, se les aplicaba capas de yeso y a veces se decoraban con conchas insertadas en las cuencas de los ojos. El propósito y el significado de enyesar los cráneos no se comprenden completamente, pero se cree que está relacionado con el culto de los antepasados y las prácticas rituales. Se han encontrado cráneos similares enyesados en otros sitios neolíticos de la región, como Ain Ghazal en Jordania y Kafar HaKoresh en Israel. Cristian Lascu es un aventurero explorador de cuevas que hizo un descubrimiento notable en 1986 en la región de Drobojea, en Rumania. Durante su caminata se topó con una abertura en una cueva que había estado sellada del mundo exterior durante más de 5.5 millones de años. Esta cueva recibió el nombre de Cueva Móvil y resultó ser uno de los lugares más tóxicos de la Tierra. La cueva de Móvil es única porque su ecosistema se basa en la quimiosíntesis, lo que significa que los organismos pueden sobrevivir aquí sin luz solar. Esta misteriosa cueva incluso ha creado su propio ecosistema único, donde los científicos han descubierto hasta 57 especies diferentes, incluidos milpies. Aunque es un lugar extraordinariamente fascinante, la cueva de Móvil es tan tóxica que los equipos de investigadores solo pueden permanecer allí un máximo de 3 horas. Por lo tanto, se requiere precaución debido a la extrema toxicidad del medio ambiente.
Una caja fuerte misteriosamente encontrada en medio de un campo vacío en el campo suena como una buena manera de comenzar una película de terror. Los residentes de Barre, un pequeño pueblo en el norte del estado de New York, se sorprendieron por la extraña apariencia de una caja fuerte en el campo de la granja de Kir Mattis. Pero la caja fuerte venía con una nota que decía que quien la abriera podría guardar lo que había dentro. Como puedes imaginar, había mucha gente que quería intentar abrir la caja fuerte. Todo se intentó desde quitarle el dial y el mango hasta también golpearlo con un mazo, pero hasta ahora nadie ha podido abrir la caja fuerte de ninguna manera. El dueño de la caja fuerte resultó ser el propio Kir Mattis y cuando vio que la gente había descubierto la caja fuerte decidió esconderla de nuevo. Después de todo, dice, un misterio es más divertido que saber lo que hay dentro. ¿Qué crees que había en esa caja fuerte? Házmelo saber en los comentarios. Los denisovanos fueron descubiertos en 2010 cuando se encontraron un fragmento de hueso de un dedo y un diente en la cueva de Denisova en Siberia, Rusia. Estos restos fueron identificados inicialmente como pertenecientes a una especie humanoide previamente desconocida. Los denisovanos comparten un ancestro común con los neandertales y los humanos modernos, probablemente el Homo heidelbergensis, del que hablaremos más adelante. Los denisovanos probablemente habitaron una gran área geográfica desde Siberia hasta el sudeste asiático durante la última edad de hielo. La presencia de su ADN en los genomas de las poblaciones contemporáneas, especialmente en el este y sudeste de Asia, indica el mestizaje entre esta especie y los primeros humanos modernos. El análisis de esto ha revelado la presencia de su ADN en varias poblaciones, incluidas las de Papúa Nueva Guinea, Australia y otras partes del sudeste asiático. Los científicos creen que este mestizaje probablemente ocurrió hace decenas de miles de años. Sin embargo, investigaciones recientes han proporcionado nuevos conocimientos sobre el legado genético de esta especie humanoide. Por ejemplo, un estudio en 2022 mostró que los denisovanos se cruzaron con los humanos modernos en Nueva Guinea hasta hace al menos 30.000 años. Posiblemente hace 15.000 años. Esto sugiere que fueron la última especie humanoide conocida, aparte del Homo sapiens, que habitó la Tierra. El libro de Thoth es un libro mítico que se dice que contiene profundos conocimientos y secretos de los antiguos egipcios. Su origen está envuelto en misterio. Se cree que fue escrito por el propio Thoth, el antiguo dios egipcio de la sabiduría y la magia, que fue considerado el inventor de la escritura. Se dice que el libro está hecho de oro y grabado con jeroglíficos sagrados. Su contenido supuestamente incluye conocimientos sobre diversos temas como la magia, la astrología, la medicina, la cosmología y la naturaleza de los dioses. A menudo se describe como una fuente de poderosos hechizos, encantamientos y rituales que otorgan al lector un inmenso poder y perspicacia. También se considera un repositorio de verdades ocultas y conocimientos sobre los misterios del universo. Este libro se menciona en la mitología egipcia en varios contextos. Se cree que desempeñó un papel en la creación del mundo y en el juicio de las almas en el más allá. Según la leyenda, Thoth usó el conocimiento del libro para restaurar el ojo de Horus y derrotar a su adversario, la serpiente Apep. La cápsula MLK es una cápsula del tiempo que fue enterrada en el monumento de Martin Luther King Jr. en Washington, D.C. el 19 de octubre de 2011 como parte de una ceremonia de inauguración del monumento. Entre los artículos incluidos en la cápsula hay cartas de líderes de derechos civiles, una medalla conmemorativa de la marcha sobre Washington en 1963 y una copia de The New York Times del día en que MLK fue asesinado. Algunos artículos notables de la cápsula incluyen una copia del discurso Tengo un sueño de MLK y una carta del expresidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama reflexionando sobre la importancia de su legado y la lucha en curso por la justicia social. Sin embargo, la cápsula Martin Luther King no es la primera cápsula del tiempo asociada con él. En 1985, una cápsula del tiempo fue enterrada que contenía algunas de las pertenencias personales de Martin Luther King en Atlanta, donde permanecerá hasta 2025. La cápsula MLK, por otro lado, fue enterrada bajo de una losa de granito en el sitio del monumento y se abrirá en 2076. A lo largo de la costa de Bretaña se encuentran las piedras de Karnak, una colección de más de 3.000 menhires prehistóricos meticulosamente alineados más antiguos que el famoso Stonehenge. Estas piedras, parecidas a las de los cómics de Asterix con Obelix, forman una colección más grande del mundo con menhires hechos por el hombre y tienen aproximadamente 1000 años de antigüedad. Al igual que Stonehenge, la razón y el significado detrás de las piedras de Karnak, así como la identidad de quienes la colocaron, permanecen envueltos en misterio.
La datación por radiocarbono indica que fueron erigidos hace unos 6.000 años por una comunidad neolítica. Desde pequeñas piedras que miden 0.5 metros hasta el impresionante gigante de Manio que mide 6 metros de altura, estas piedras tienen un peso promedio de entre 5 a 10 toneladas. Su inteligente ubicación crea una clara división entre la tierra y el mar, lo que indica una intención deliberada. Con tanta especulación sobre el propósito de las piedras, no es de extrañar que hayan surgido mitos y leyendas para explicar la falta de comprensión. Circulan historias de criaturas míticas como Corrigan, seres parecidos a duendes, así como historias de soldados de piedra que van a un arroyo de Nochebuena para saciar su sed y aplastar accidentalmente a los desafortunados transeúntes. Sacsayhuamán es una antigua fortaleza inca ubicada en el extremo norte de Cusco, Perú. Fue construido en el siglo XV por los incas, especialmente bajo Sapa Inca, Pachacuti y sus sucesores durante el apogeo de la civilización inca. Una de las características más notables de Sacsayhuamán es el tamaño y peso de las piedras utilizadas en su construcción. Algunas de las piedras pesan entre 100 a 200 toneladas. La fortaleza fue construida con muros de piedra seca compuestos por enormes piedras cuidadosamente talladas para que encajaran perfectamente. Estas piedras fueron transportadas desde una cantera a aproximadamente 35 kilómetros de distancia. Con el tiempo, gran parte de Sacsayhuamán fue destruida por las fuerzas españolas y sus piedras fueron reutilizadas para la construcción de edificios españoles en Cusco. Sin embargo, los muros inferiores, hechos de piedra maciza, eran demasiado grandes para moverlos y permanecen intactos hasta el día de hoy. El Pozo de Barhut, también conocido como el Pozo del Infierno, es un sumidero situado en el desierto de la provincia de Al-Mara, en el este de Yemen. La abertura de la parte superior del Pozo de Barhut tiene aproximadamente 30 metros de ancho, mientras que la parte inferior se expande alrededor de 120 metros. Se estima que el sumidero en sí tiene entre 100 a 250 metros de profundidad, aunque nadie ha llegado al fondo todavía. Una creencia común es que el pozo fue creado para encarcelar a los genios, espíritus de la mitología árabe que pueden cambiar de forma. Algunas leyendas incluso sugieren que los genios se vieron obligados a cavar el pozo y ahora están atrapados en su interior. El pozo también se asocia con historias sobrenaturales y se dice que es el lugar más odiado de la tierra por Dios. Los visitantes que se han acercado o descendido al Pozo de Barhut han informado de un hedor fétido y casi insoportable. Hay pocas historias de medio de la historia de Estados Unidos tan conocidas y espeluznantes como la historia de la cueva de la Bruja de la Campana. Esta cueva se encuentra en Adams, Tennessee, Estados Unidos, y se extiende a lo largo de una longitud de 150 metros. Para muchos, la idea de entrar en esta cueva es escalofriante. La razón de esto es su conexión con la Bruja de la Campana, un fantasma que supuestamente pertenece a una mujer llamada Kate Batts. La cueva está situada en la tierra de la familia Bell, que afirma haber sido perseguida por este fantasma durante años. La Bruja de la Campana los mantenía despiertos por la noche y, según la historia, John Bell, el jefe de la familia, fue envenenado por el fantasma. Incluso el presidente estadounidense Andrew Jackson intentó una vez pasar una noche en la granja de la familia Bell, pero no duró mucho tiempo. Hay varios fuertes en todo el mundo, pero el último lugar donde esperaría encontrar un fuerte es en medio del océano a unos 20 metros sobre el agua. Esto debe haber asustado a un par de marineros por la noche. Fort Boyard, como se llama, fue inventado por Luis XIV, quien fue el rey de Francia desde 1654 hasta 1715. Unos 150 años más tarde, Napoleón Bonaparte hizo realidad esa visión. Napoleón finalmente lo hizo construir para proteger las costas francesas de los ingleses. Se podría imaginar que cuando comenzaron la construcción en 1801, la logística resultó imposible. La construcción del fuerte también se detuvo durante casi 30 años hasta que la Marina Real Británica seguía siendo una amenaza importante. Finalmente, la construcción de Fort Boyard terminó oficialmente en 1857. En 1871 todavía se usaba temporalmente como prisión y hoy en día solo es posible un recorrido por el fuerte. En la década de 1980, el fuerte fue elegido como la ubicación para un programa de juegos que se emitió en televisión llamado The Case of Fort Boyard. Sin embargo, visitar el interior del fuerte está estrictamente prohibido. Ardipithecus ramidus, comúnmente conocido como Ardi, fue una antigua especie humanoide que vivió hace aproximadamente 4.4 millones de años. El descubrimiento de Ardi fue realizado en la región de Afar, en Etiopía, en 1994 por un equipo internacional de científicos dirigido por el paleoantropólogo Tim White. Los fósiles de Ardi se encontraron en un estado notablemente frágil y fragmentado,
lo que requirió la cuidadosa excavación y reconstrucción. Se estima que tiene alrededor de 4.4 millones de años, lo que lo convierte en uno de los fósiles humanoides más antiguos y significativos jamás descubiertos. Los restos fósiles incluyen fragmentos del cráneo, dientes, manos, pies y otros elementos esqueléticos. El análisis de Hardy reveló un cerebro pequeño, una cara saliente y un dedo gordo del pie agarrado, lo que indica adaptaciones tanto para trepar a los árboles como para moverse. Las características esqueléticas también proporcionan información valiosa sobre la evolución de la marcha erguida. Si bien Hardy tenía adaptaciones como trepar los árboles, también exhibía características asociadas con la marcha erguida, como un pie más flexible y una pelvis que permitía un rango de movimiento más amplio. Los investigadores creen que vivió en un ambiente boscoso, lo que se puede inferir en los restos fosilizados de plantas y animales en las mismas capas geológicas. Esto sugiere que los primeros humanoides como Hardy habitaban diversos hábitats, lo que contradice la noción de que la evolución de caminar erguido fue impulsada únicamente por una transición a entornos de sabana abiertos. Según el mito, Pandora fue la primera mujer creada por los dioses. Zeus, el rey de los dioses, le dio a Pandora una caja como regalo, pero le advirtió que nunca la abriera. Sin embargo, Pandora no pudo resistir su curiosidad y abrió la caja, desatando problemas y miserias en el mundo. Estos problemas incluían enfermedades, plagas, tristeza y diversas formas de sufrimiento humano. Cuando Pandora se dio cuenta rápidamente de su error y trató de cerrar la caja, solo quedaba una cosa dentro: la esperanza. La historia de la caja de Pandora a menudo se interpreta como un cuento de moraleja sobre las consecuencias de la curiosidad y la existencia del mal en el mundo. Si alguna vez encontraras esta caja, ¿te atreverías a abrirla? Házmela saber en los comentarios. Si los humanos alguna vez son completamente aniquilados, hay una copia de seguridad. La unidad de inmortalidad es una cápsula del tiempo que contiene una selección de muestras de ADN humano que fue lanzada al espacio el 21 de octubre de 2008 como parte de una iniciativa comercial del DNA Select Group. La cápsula se adjuntó al exterior de la Estación Espacial Internacional ISS, donde permaneció hasta 2011, cuando fue devuelta a la Tierra. La campaña de inmortalidad está diseñada como una representación simbólica de la humanidad y contiene ADN y mensajes de un grupo diverso de individuos, incluidos el físico Stephen Hawking, el comediante Stephen Colbert y varias otras figuras prominentes del mundo de la ciencia, la política y el entretenimiento. La idea detrás de la campaña de inmortalidad era permitir que las generaciones futuras aprendieran más sobre la biología y la cultura humanas, y potencialmente usar las muestras de ADN para clonar humanos o crear otros organismos genéticamente modificados. En la orilla derecha del río Danubio, donde una antigua ciudad de Petrovaradin se encuentra con la bulliciosa ciudad de Novi Sad en Serbia, se encuentra la imponente fortaleza de Petrovaradin. La construcción de esta fortaleza comenzó en 1692 e inmediatamente demostró su importancia como un bastión estratégico crucial a lo largo de la historia. Debajo de la fortaleza se encuentra un laberinto de galerías militares subterráneas, a menudo denominadas catacumbas. Esta red de túneles se extiende por aproximadamente 16 kilómetros y tiene 4 niveles. En estos pasajes subterráneos puedes descubrir varios artefactos y símbolos que adornan las paredes, incluida la reconocible Cruz de Malta. Sorprendentemente, la frase críptica Ipan Mian se encuentra entre las enigmáticas inscripciones, que se asocia con alquimistas y masones. Cada nivel de las catacumbas tiene un color diferente, con el cuarto y más profundo nivel conocido como el nivel negro. Aquí se encuentra el famoso pozo del emperador, de que cuenta la leyenda que el rey austriaco José bebió de él. Los túneles de la fortaleza han dado lugar a varias leyendas, incluida una intrigante historia sobre un tesoro escondido. Según el folclore, el tesoro imperial austriaco estaba oculto debajo de la fortaleza, protegido de posibles amenazas de ataque de Napoleón en el tiempo a Viena. La piedra del pulpo, también conocida como Taiko-ishi o roca del tambor, es una piedra masiva ubicada en el castillo de Osaka en Japón. Es uno de los megalitos más grandes del castillo por tamaño y por peso, midiendo aproximadamente 5.5 metros por 11.7 metros y pesando 130 toneladas. La piedra recibe su nombre de la forma del pulpo visible en la esquina inferior izquierda. El castillo de Osaka fue construido originalmente a finales del siglo XVI por Toyotomi Hideyoshi, un destacado daimyo japonés. Los muros de piedra del castillo se construyeron con enormes piedras como la piedra del pulpo, que fueron transportadas desde varias regiones de Japón.
Situada cerca de la puerta de Sakura, una de las entradas del palacio, la Piedra del Pulpo forma parte de los muros de piedra que rodean el castillo. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo se transportó esta pesada piedra, incluso con la avanzada tecnología de construcción de los arquitectos japoneses en el siglo XVII. En 2003, los arqueólogos descubrieron la tumba perdida del rey Gilgamesh, la figura central del libro más antiguo conocido de la historia, la epopeya de Gilgamesh. Este poema épico fue escrito como un tributo a la vida y el reinado del legendario gobernante de la antigua ciudad de Uruk. La tumba, descrita en la epopeya como el lugar del descanso final de Gilgamesh, fue encontrada bajo las aguas del Éufrates. Según la tablilla de arcilla grabadas que formaron el libro, la tumba fue construida cuando el poderoso río se dividió después de la muerte de Gilgamesh. Estas tablillas que componen el texto antiguo proporcionaban descripciones vívidas del entierro del gobernante bajo el Éufrates. Cuando se descubrió la tumba de Gilgamesh, los funcionarios solicitaron documentos sobre la ubicación de su cuerpo y la presencia de los Nefilim enterrados. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, las imágenes reales de la entrada de la tumba mostraron que el cuerpo de Gilgamesh parecía casi intacto por el tiempo. Su barba incluso permaneció intacta. ¿Podría ser realmente inmortal? ¿Y cómo se ha conservado también su cuerpo? ¿Qué te parece? Un Tommyknocker es una criatura de la mitología celta que se asemeja a un gnomo. Según la leyenda, es el espíritu de un minero fallecido de Cornualles, Inglaterra. Estos seres llevarían a la muerte a las personas que se perdían en las cuevas. A lo largo de los años ha habido numerosos informes de encuentro con Tommyknockers y a veces también emitían espeluznantes sonidos de golpeteo. Se cree que estos sonidos de golpeteo podrían advertir del peligro del colapso de la cueva. Otros sugieren que los Tommyknockers robaban las luces, la comida y las herramientas de los mineros. En 1990, un guía local afirmó haber sido acosado por un Tommyknocker en la cueva, lo que provocó que la gente tropezara. Cuando ves por primera vez esta roca, ¿qué piensas? A la mayoría de la gente les recuerda a un waffle y de ahí el apodo de Waffle Rock. Puedes encontrar la roca cerca del lago Jennings-Randolph en el condado de Mineral, Virginia Occidental, Estados Unidos. La roca tiene un patrón geométrico que se extiende en líneas casi rectas a través de su superficie. Se cree que es parte de una formación más grande que se separó hace unos cientos de millones de años y se encuentra en el fondo del lago de la ciudad de Shaw. Pero ¿cómo llegó esta roca a este lugar? Las teorías son muy variadas. Algunos afirman que fue traído a la Tierra por extraterrestres o que es parte de una nave espacial alienígena. Otros dicen que la roca es el resultado de la erosión y que la naturaleza la formó de esa manera durante cientos de millones de años. ¿En qué teoría crees tú? El Homo naledi es una antigua especie humanoide descubierta en 2013 en un sistema de cuevas de Sudáfrica por un equipo de científicos dirigido por el paleoantropólogo Lee Berger. Los fósiles fueron encontrados en una cámara remota del sistema de cuevas llamada Rising Star, a lo que solo se puede acceder a través de un estrecho pasaje. El sistema de cuevas ha producido un número asombroso de fósiles de Homo naledi. Hasta el momento se han excavado más de 1550 elementos fósiles que representan al menos 15 individuos de diversas edades y también de ambos sexos. Su antigüedad se estima entre 335.000 y 236.000 años, situándolos en el Pleistoceno medio. El Homo naledi posee un pequeño cráneo parecido al de un simio, pero sus manos y pies exhiben rasgos humanos. Uno de los aspectos más notables de este descubrimiento es la sugerencia de la eliminación deliberada del cuerpo. La presencia de tantos individuos en una cámara remota, inaccesible para otros animales, sugiere la posibilidad de prácticas funerarias intencionales. Sin embargo, ha dejado a los científicos con más preguntas que respuestas. Pensaron que la respuesta podría estar en sus dientes, que difieren significativamente de otras especies de lomo que vivieron en la misma época. Pero ¿por qué el Homo naledi era diferente y por qué su entorno influyó fuertemente en su biología? ¿Qué te parece? La mano de la gloria es un objeto fascinante del folclore y las tradiciones ocultas. Se cree que es la mano cortada de un criminal que luego se conservó y se utilizó para diversos fines mágicos. Según la leyenda, esta mano posee poderes místicos que hacen invisibles a quienes lo poseen. Se dice que la mano solo se puede activar mediante el uso de encantamientos específicos o encendiendo velas hechas con la grasa del criminal. La mano tiene una larga historia y aparece en varios folclores europeos y prácticas ocultas.
Se creía que era una herramienta poderosa para los ladrones, ya que les permitía cometer delitos sin ser detectados. La mano se exhibía a menudo en hogares o instituciones como un amuleto protector, manteniendo a raya los espíritus malignos o previniendo robos. Además de las propiedades de invisibilidad, la mano también se asociaba con la adivinación. Se creía que la mano podría revelar tesoros ocultos o proporcionar información sobre el futuro cuando se usaba junto con otros rituales mágicos. Si bien el origen y la autenticidad no están claros, existen registros históricos de la compra y venta de dichos objetos. Esta cápsula del tiempo fue descubierta en Atribis, una antigua ciudad en el norte de Egipto, y se cree que fue enterrada durante el reinado del rey Psamético I en el siglo VII a.C. Esto significa que fue enterrado hace casi 2500 años. La cápsula del tiempo fue hecha de piedra y está adornada con jeroglíficos y otros símbolos. Dentro de la cápsula, los arqueólogos encontraron una colección de notas escritas en piezas de ostraca. Ostraca eran pequeñas piezas de cerámica o piedra caliza utilizadas como superficies de escritura en el antiguo Egipto. Se cree que las notas fueron escritas por ciudadanos de la ciudad y contienen información diversa como registros de transacciones financieras, cartas personales y otros documentos escritos. Los idiomas utilizados incluyen demótico, escritura griega e inscripciones en escrituras hieráticas, jeroglíficas y árabes. Algunas tabletas contienen ejercicios de gramática y problemas aritméticos. El descubrimiento de la cápsula del tiempo es de gran importancia, ya que proporciona nuevos conocimientos sobre la vida cotidiana y las actividades de los ciudadanos durante el reinado del rey Psamético I. En total se encontraron 18.000 tabletas de información, todas las cuales contienen una gran cantidad de conocimiento. ¿Qué país de Oriente Medio te gustaría visitar? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.